Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Y como siempre, en nuestro podcast Conversaciones de Fe y Vida, presentamos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a este espacio de evangelización, a esta conversación que tenemos desde la parroquia La Santa Cruz de la Ceja, con nuestro párroco, el padre Wilson Botero. Padre, un saludo muy especial. ¿Cómo se encuentra el día de hoy en esta mañana tan fría? Hola Sami, sí, tenemos una mañana fría, lluviosa, pero aquí estamos para conversar, como siempre, sobre temas de actualidad y sobre todo que tienen que ver con nuestra fe. En la Iglesia Católica, pues hemos vivido estos momentos, primero de la muerte del Papa Francisco, y en el episodio anterior hablábamos un poco de su legado y conversando sobre la fórmula de la felicidad, cómo él en sus gestos, en sus palabras y en cada mensaje nos dejó tanto para reflexionar en la felicidad, que por supuesto todos buscamos y a veces no sabemos cómo hacerlo. Hoy vamos a conversar sobre el nuevo Papa que tenemos en la Iglesia, León XIV. Fue elegido hace muy poco, hace días, y por eso lo estamos conociendo. Vamos a hablar un poquito de quién es Robert Prevost, el cardenal que fue elegido para ocupar la sede de Pedro. Muy bien, padre. Entonces, pues estamos disponibles obviamente para esta conversación, para aprender muchísimo, porque la iglesia es así. Ahorita usted nos hablaba del legado del Papa Francisco y que precisamente pues es un legado que con seguridad nuestro nuevo Papa también continuará desde su autonomía, desde lo que lo caracteriza obviamente. De hecho, como Agustino pues obviamente también tiene unas características propias. No podemos esperar ni cuál es mejor, ni cuál hizo las cosas de una manera o de otra. Yo pienso que el Espíritu Santo actúa en cada uno de manera diferente y ellos desde su autonomía, desde su conocimiento y pues desde su sabiduría también, sin duda, es el elegido que Dios en este momento quería para la iglesia. Por eso el día de hoy hemos decidido llamar nuestra conversación El Papa, signo de comunión. Entonces vamos a hablar hoy, padre, de nuestro nuevo Papa León XIV. Primero hablemos, Sami, de quién es este hombre que ha llegado a la sede de Pedro, como lo comentábamos. Hemos conocido por los medios de comunicación que él nació en Estados Unidos, en Chicago, pero tiene ascendencia también francesa, italiana, española. Tiene Es un poco de todo. internacional. Es internacional y después de su formación inicial como agustino, que ya lo mencionaba Sami, trabajó mucho en Perú, por eso es misionero. El Papa es muy polifacético por lo que hemos visto. Es un académico, él estudió matemáticas, es doctor en Derecho Canónico, es hijo de San Agustín con toda la herencia de este gran filósofo, teólogo, un pensador, pero que también es el hombre de la interioridad. El Papa que tenemos actualmente, entonces, es un conocedor del mundo, podríamos decir, porque llegó a ser superior general de los agustinos y en este cargo tenía que visitar pues muchos lugares donde había agustinos desarrollando su misión. Y también es un conocedor de la Iglesia, de la Curia Romana, especialmente por esta última etapa, cuando el Papa lo llama a un cargo dentro de la Curia Romana, en una comisión para América Latina y también para los obispos. Entonces, conoce ya desde adentro también las estructuras de la misma Iglesia. Habla muchos idiomas por las mismas circunstancias que hemos comentado. Obviamente, su lengua madre es el inglés, habla español mejor que nosotros. Lo habla perfecto. Lo habla súper bien por Sí. todo el tiempo Que estuvo en Perú. todo el tiempo que estuvo en Perú.
El italiano también lo habla perfectamente por su relación allí con Italia, con el centro mismo de la iglesia. También algo de portugués, lee en alemán. Entonces es un hombre políglota, muy conocedor de todo el mundo y de la misma iglesia. Y ese es un punto de partida bien interesante porque es una persona que va a poder dialogar con el mundo y con la cultura. Ahí es, padre, donde uno dice, sin duda, el Espíritu Santo actúa. Me parece que dentro de la historia que uno logra leer de la iglesia, pues también fue una elección rápida, creo yo. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, sin duda, el Espíritu Santo obró, porque 133 hombres al interior de una capilla ponerse de acuerdo, digamos, casi que en 24 horas larguitas, para elegir a una persona, eso no es sino obra del Espíritu Santo. Fue una elección muy rápida en la cuarta votación. Pero eso fue más rápida que la del Papa Benedicto y el Papa Francisco. Y eso es un buen signo de lo que estamos hablando en el episodio de hoy, de la unidad, de la comunión dentro de la iglesia. Porque si la elección se hubiera tardado mucho, sería un signo de que tal vez hay algún tipo de división o no hay comunión dentro del colegio de los cardenales, pero fue una elección muy rápida, lo que da también cierta seguridad y tranquilidad para todo el mundo católico. Y también escuchaba uno mucho, padre, en las entrevistas que le hacían a los otros cardenales, cómo todos estaban verdaderamente a gusto con la elección que se había realizado. Pues solamente no creo yo, igual eso nunca se sabe, tengo entendido. Nunca sabremos ni cuántos votos fueron, ni si se pusieron de acuerdo la mayoría o fue, digamos, muy reñido, pues eso nunca lo vamos a saber, pero finalmente, así haya sido la persona por la que yo voté o no voté, es muy bonito saber que al final todos están de acuerdo en esa común unidad de la Iglesia Católica. Sí, por esos días yo leí un artículo muy interesante de un periodista español que decía, para un católico, cuanto más católico sea, menos importa quién sea el Papa. Así es. Y él decía, cuando estaba allí en la plaza de San Pedro, después de la fumata blanca, ya esa plaza estaba llena y se veían los rostros de alegría y la gente gritaba, ¡viva el Papa! Y dice él, y no sabían quién era. Es decir, no conocían el nombre, pero ya lo estaban acogiendo como el sucesor de Pedro, como la persona que Dios ha querido para su iglesia en ese momento. Entonces, es un signo de madurez también esa aceptación y esa confianza en la providencia de Dios que sigue guiando a su iglesia. Y que no solamente haya padres, sino también uno veía muchísimas publicaciones en las redes sociales donde en diferentes partes del mundo ya lo hacían. O sea, no era solamente como el clima en la Plaza de San Pedro, sino también en las diferentes parroquias, inclusive hasta en los colegios, en muchas partes donde todos estaban a la expectativa de esa elección. Ver la universalidad de la iglesia es algo muy bonito. Sami, entonces vamos a hacer un recorrido breve por las distintas intervenciones que ha tenido el Papa León XIV en sus primeros días de pontificado. El primer discurso es inmediatamente después de la presentación. Se presenta el Papa, él saluda a los que están presentes en la Plaza de San Pedro y gracias a los medios de comunicación a todo el mundo católico y da la bendición a todo el mundo. A los cristianos, pero también a los creyentes de otras religiones, a las personas de buena voluntad, envía su bendición. Y en ese momento hay 3 palabras claves que señala el Papa: paz, sinodalidad y valentía. De las primeras palabras. Él saludó como lo hacía Cristo resucitado y fue elegido en este tiempo pascual. Él dice, la paz del Señor sea con todos ustedes. Luego habla de la sinodalidad, una insistencia tan frecuente del Papa Francisco y un proceso en el que continuamos como iglesia de caminar juntos. Sinodalidad es también ese signo de comunión. Y la valentía para la misión, para anunciar al mundo
el mensaje de Jesús y para ser testigos de su resurrección. Luego hubo una Eucaristía con los cardenales, creo que al día siguiente o fue muy pronto, y allí hizo una homilía bellísima donde el Papa habla del mundo que se nos ha confiado. El mundo actual, con todas las posibilidades, con todos los desarrollos que existen, pero también con los desafíos que implica, con los conflictos, con las guerras. Ese es el mundo en el que estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, a ser cristianos. Hubo luego un encuentro con los comunicadores y allí pues dirigió también su mensaje a ellos y les decía que no hay que ceder a la guerra de las palabras y las imágenes. No solamente se hace la guerra con las armas, sino que hay una forma de alimentar esos conflictos también a través de las palabras y las imágenes, que es el mundo donde se mueven los comunicadores. Entonces él los invita a no caer en esa lógica siempre del conflicto, donde se puede aumentar esas guerras que ya estamos viviendo. Y citando a San Agustín, su padre espiritual, les dice: vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos el tiempo. Una sabiduría en la sencillez característica de San Agustín. Porque a veces hablamos, no, es que el tiempo que nos ha tocado vivir, es que este mundo... No, los tiempos dependen de cómo los vivamos nosotros. El ser humano es el que hace el tiempo que se vive, el que hace la cultura, el que determina cómo serán las relaciones. Dice San Agustín, vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos el tiempo. Y más adelante vamos a hablar un poquito también de la Eucaristía de inicio de pontificado. Ahí vamos a tomar también las palabras que iluminan para completar un poco esos primeros días del Papa León XIV. Perfecto, padre. Entonces tenemos aquí una gran introducción. Creo que también nos queda a nosotros, bueno, más adelante vamos a mirar qué compromiso nos pone el padre, pero yo creo que desde ahora vamos también teniendo el compromiso de conocer, de ir investigando, pero realmente pues como en fuentes que nos lleven a cosas que no sean alarmistas, porque yo pienso que a veces también los medios de comunicación sesgan un poquito la información. Entonces nadie como Francisco, no, es un nuevo elegido de Dios y sin duda pues obviamente tiene también muchísimas cosas hermosas para ofrecer a la iglesia. Vamos entonces, padre, con palabras que iluminan precisamente. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Bien, Sami, como les decía, estas palabras que iluminan las tomamos de la homilía que ofreció el Papa en la Eucaristía del inicio de su pontificado. Hermanos y hermanas, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo, una iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. En nuestro tiempo vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Y nosotros queremos ser, dentro de esta masa, una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad. Nosotros queremos decirle al mundo, con humildad y alegría, miren a Cristo, acérquense a Él, acojan su palabra que ilumina y consuela. Un texto maravilloso, y siempre se ha dicho que en esta primera Eucaristía con todo el pueblo de Dios allí en la Plaza de San Pedro, el Papa ya va mostrando un poco cuál será el énfasis, cuáles serán las prioridades que tiene dentro de su pontificado. Y creo que este llamado a la unidad dentro de la Iglesia y luego en el mundo ser fermento en medio de esa masa, la imagen tomada del Evangelio, es un desafío muy grande
en un mundo tan polarizado como el que tenemos hoy. Lo vemos en la política mundial, en los conflictos y las guerras que hay, pero también desde lo más cercano, en las familias. A veces nos dividimos también por esos temas. Estamos en un mundo muy polarizado. Entonces, por eso decimos una de las grandes misiones y los desafíos que tiene el Papa en este momento y toda la Iglesia es convertirnos realmente en signos de comunión. Y padre, que no significa que todos tengamos que ser igual o pensar igual, cada uno obviamente desde su pensamiento, desde las cosas que le gustan, pero que no sea, ya usted mencionaba la palabra, que eso no se convierta en discordia, es decir, que busquemos siempre la unidad en la diferencia, en la diversidad, porque finalmente estamos en un mundo que es diverso, o sea, a todos nos gustan cosas distintas, todos pensamos diferentes, no tenemos que tener las mismas posturas, pero eso no significa que entonces yo me tenga que volver violento cuando alguien no está de acuerdo o no piensa como yo lo hago. Entonces es un reto grandísimo para el Papa. Sí, y siempre lo hemos dicho, unidad no significa uniformidad, Uniformidad. sino que el espíritu dentro de la misma iglesia, como nos dice San Pablo, se manifiesta de muchas maneras. Hay diversidad de carismas y ministerios. Y me parece muy bella la parte donde el Papa dice, nosotros queremos decirle al mundo con humildad y alegría, miren a Cristo. Esas dos virtudes, la humildad y la alegría, deben ser características de la evangelización. Y creo que ahí hay una referencia también al Papa Francisco. Sin duda. Él nos llamaba a una nueva etapa de la evangelización marcada por la alegría y también por la humildad. Y creo que los que hemos tenido la oportunidad de ver un poco imágenes del Papa León XIV antes de ser Papa, en su misión en Perú, lo vemos sencillo, con botas, cercano a la gente. Entonces, es ratificar también con palabras eso que ya estamos viviendo también y manifestando con los hechos y con nuestro comportamiento. Así es, padre. Entonces ahí tenemos las palabras que iluminan para esta conversación del día de hoy, para este episodio, el Papa signo de comunión, para que volvamos sobre ellas, las busquemos. Ahora es muy fácil encontrar nuevamente todo, simplemente desde nuestro celular, desde nuestra computadora, pues solamente ponerlas. Incluso creo que ni siquiera hay que leerlas, ya deben estar por ahí grabadas en algún episodio también, padre, en alguna plataforma. Entonces, qué bueno buscarlas y volver sobre ellas para que podamos reflexionar e ir acercándonos un poco a todo lo que va a ser el pontificado de nuestro nuevo Papa. Vamos entonces, padre. Ay, padre, esto está avanzando. Ni siquiera voy a alcanzar a terminar la aromática. Bueno, vamos con el recomendado para este podcast de hoy. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Para hoy les recomiendo un video en el canal de YouTube del padre Carlos Yepes, Amén Comunicaciones, donde él hace un análisis también de estos primeros días del Papa León XIV y proyecta cuáles serán sus prioridades, cuáles serán sus desafíos. Entonces, ustedes lo pueden encontrar así, directamente yendo al canal Amén Comunicaciones, padre Carlos Yepes, o en el mismo buscador de YouTube, padre Carlos Yepes, prioridades del Papa León XIV. Allí se hace, como les decía, un poco un recorrido por estos primeros días, cómo fue la elección, cuáles han sido sus primeros mensajes a toda la Iglesia, y luego, desde el conocimiento que tenemos, desde la experiencia, la historia de quien ahora es nuestro Papa, tratar de ver un poco cuáles serán los énfasis de su pontificado y a qué desafíos va a tener que responder. Así es, padre, y que esos desafíos pues obviamente responden al contexto también que está viviendo el mundo en este momento. Yo creo que ahí es donde se ve
Obviamente la acción del Espíritu Santo en todos estos cardenales que eligieron a nuestro nuevo Papa y que sin duda será ese hombre guiado por Dios e iluminado por el Espíritu Santo que responderá a las necesidades del mundo actual en el contexto en el cual también pues estamos viviendo y en las realidades que nos están tocando y que sin duda será un guía maravilloso para la iglesia. Entonces los invitamos a que busquemos ahí ese recomendado, las prioridades del Papa León XIV. Y pues nuestro compromiso obviamente como siempre para cerrar nuestra conversación, Padre Wilson. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Sami, el compromiso de esta semana lo tomamos inspirándonos en la homilía del Papa León XIV en la misa del inicio de su pontificado, en ese llamado a la comunión que nos hacía, hacer signos de comunión. Entonces vamos a tratar de llevarlo a lo más cercano. Frente a las discordias, encontrar formas concretas para hacer signo de unidad y fraternidad. Porque a veces esto se nos puede quedar como en un discurso muy bonito. Así es. Ser signo de comunión. Pero por eso insisto, encontrar formas concretas para realizar esto. ¿Cuántas veces surgen discusiones, por ejemplo, dentro de la misma familia? Sí. Y a veces la salida más fácil es de pronto la indiferencia. O yo en esto no me meto, yo prefiero quedarme callado o me voy para otro lado y dejo que las discusiones y los conflictos sigan creciendo. O a veces le echamos más leña al fuego. Vemos que hay una discusión y lo que hacemos es comentarios que no ayudan, sino que hacen que el conflicto siga creciendo. Sígueme para más cizaña, como dice por ahí el meme. Sí, entonces en la familia o en el lugar de trabajo, por ejemplo, los chismes, las murmuraciones, esos son formas de discordia disimulada. Entonces, ¿qué hacemos frente a este tipo de situaciones? Cada uno va a tratar de pensar formas concretas para hacer signo de unidad y fraternidad allí donde sea necesario. A mí me gusta mucho esta oración por la paz atribuida a San Francisco de Asís, porque le decimos a él que donde haya odio, yo sea el que lleve amor, ¿cierto? Donde haya injuria, yo lleve el perdón. No tengo que esperar a que la sociedad cambie o que mi familia cambie. ¿Cuándo será que esto cambia? No, yo allí donde haga falta voy a poner ese granito de bondad, de alegría, de misericordia, todo lo que sea necesario. Lo que citaba el Papa tomando a San Agustín. A San Agustín, eso estaba pensando aquí, Padre. Exacto, que decimos, no, es que el tiempo que nos ha tocado vivir, pues nosotros somos los que hacemos los tiempos. Y que muchas veces cuando uno toma esa decisión de cambiar, uno empieza a notar también cambios y uno dice, oh, realmente el que tenía que cambiar era yo. Porque a veces creo que también parte de ahí, muchas veces, el cambio parte desde uno. Padre, y pues creería yo también aquí, muy atrevida y me perdona, que podríamos añadir un compromiso también pequeñito y es pues sin duda la oración por nuestro nuevo Papa, para que el Espíritu Santo lo acompañe, para que evitemos las comparaciones que el Papa Francisco hacía así, que este hacía así, que el otro salió no sé cómo. A veces nos quedamos mucho en las formas y no pensamos como realmente en el fondo. Entonces yo pienso que es unirnos también como Iglesia Católica y orar por ese nuevo elegido de Dios que nos ha enviado para guiar los destinos de la Iglesia sin comparaciones, sin olvidar obviamente el legado del Papa Francisco, que fue un hombre maravillosamente increíble, pero que sin duda el Papa León XIV también responderá a los desafíos, a las necesidades y a los nuevos retos de nuestra Iglesia. De hecho, Sami, el Papa León XIV explicó también por qué la elección de su nombre. Y es muy bonita Es muy bonita la explicación. Habla de León XIII, que fue quien inició la doctrina social de la Iglesia en plena revolución industrial. Y dice el Papa
actual, ahora estamos en otra revolución, la inteligencia artificial, a la que también tenemos que responder de alguna manera. Y hablando de esto, Sami, de que no se trata de comparar, es más bien valorar la riqueza que hay en la tradición de la iglesia. Por eso hablo del nombre. Porque hay una tradición. Es decir, hay con el actual 14 papas que han tenido el nombre de León, porque se recoge como toda una tradición. Y en sus primeros mensajes, el Papa León XIV ha citado muchos de sus predecesores, al Papa Juan Pablo II, pero también a San Pablo VI, obviamente a Francisco. Entonces, es la comunión de la iglesia. Por eso, este mensaje en el que ha insistido tanto el Papa León XIV, estamos llamados a ser signos de comunión dentro de la iglesia y también para el mundo. Muy bien, padre. Así que muchísimas gracias por esta conversación del día de hoy. Creo que nos deja también muchas inquietudes frente a pues los retos que va a ser nuestro nuevo Papa y todo esto, pero ya vamos a ir a buscar también las prioridades, cuáles son sus prioridades, qué es lo que posiblemente vaya a hacer. Así que, pues gracias por habernos acompañado en esta conversación de Fe y Vida el día de hoy. Les recordamos compartir este episodio con sus amigos, sus familiares, para que, como siempre les decimos, sigamos llegando a otro montón de personas con este medio de evangelización que son las redes sociales. A usted, padre, muchísimas gracias por acompañarnos y pues obviamente su bendición. Muchas gracias, Sami, y a todas las personas que nos acompañan también en estas conversaciones para aprender, para compartir, para ser cada vez más discípulos del Señor. Que el Señor los acompañe siempre y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.